Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Jocelyn Montenegro. En esta ocasión vamos a grabar un video para el deber que usted envió. En esta ocasión voy a hacerle la entrevista a mi suegro. Él es Winston Tapia. Trabaja en lo que es también la educación. Gracias, Jocelyn. Un gusto participar de esta tarea. Yo admiro bastante a todas las personas que de una forma o de otra están interesados en hacer educación. Eh, Valoro muchísimo porque la educación desde tiempos ancestrales es la oportunidad que tenemos como sociedad de transmitir los conocimientos que hemos ido desarrollando progresivamente en el tiempo. Entonces, estoy a la orden, Jocelyn, para lo que usted tenga a bien preguntar. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una preguntita que sería, ¿en dónde fue que usted estudió? Ya. Bien, al momento yo tengo 55 años de edad. Mis primeros pasos en la educación fueron hace 50 años, pues no. Yo inicié mi aventura educativa en la escuela en ese tiempo. La escuela era una escuela unidocente en la comunidad del Espejo número 1 en la provincia del Carchi, en ese tiempo Cantón Espejo. Entonces, como vivíamos en una comunidad en donde eh, no había transporte, no había energía eléctrica, entonces, como hasta ahora, ¿no? En algunos sectores del país todavía se manejan las escuelas unidocentes. Entonces, sí, mi primera profesora fue la señorita Manuelita Vera, en una escuela unidocente. Ahí tuve mi primer grado. Entonces, compartía yo un aula junto con niños de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y para viajar, pues, ¿no? Para viajar desde la casa donde vivía con mis papás, yo más o menos hacía una hora y 20 minutos, había que caminar diariamente. Cuando las condiciones del camino eran favorables, lo hacía a pie, de lo contrario, pues mi papá me facilitaba un animalito, una yegua, en la cual yo acudía a la escuela. Entonces, las condiciones en las cuales hace los 50 años que le estoy mencionando eran realmente duras para quienes habíamos sido beneficiarios, ¿no? Beneficiarios de la educación. Recuerden que el analfabetismo dentro de las personas que posiblemente estamos en una misma edad es muy común porque nuestros padres, bueno, no mi papá, no, pero por general mis abuelitos o las personas que estaban, o sea, que pertenecían a un rango etario que ahorita más o menos estará en unos 70 80 años, no le daban el valor a la educación. En ese tiempo, con que usted sepa manejar la pala, en el caso de los varones, y en las mujeres no era la educación una alternativa, porque decía que Claro. para nomás de que se case y de que tenga hijos no necesitaba escuela. Entonces, hoy las cuestiones han cambiado. Bueno, salimos de la montaña, en ese tiempo le manejábamos un texto, el texto con el que yo aprendí a leer y escribir era el escolar Ecuatoriano. ecuatoriano y la Ujú. serie de libros de lectura. Habían los nuevos amigos, las caritas alegres, había aventuras y hazañas por otros senderos, eran los libros de lectura que nos enseñaba, con el cual aprendimos a leer, pues, ¿no? Entonces, una vez que yo terminaba mi primer grado en una escuela unidocente, salimos a la ciudad de Ibarra. En la ciudad de Ibarra ya me matricularon en la escuela, en ese tiempo le conocíamos como la escuela modelo Velasco Ibarra.
Entonces ahí ya la cosa ya cambió, porque de tener un solo profesor para toda la escuela, hoy tenía un profesor para cada uno de los Cada grados. grado. Entonces yo comencé con el segundo grado hasta el sexto grado en la escuela modelo. Después el colegio Teodoro Gómez de la Torre fue la educación secundaria. En ese tiempo manejábamos los términos de educación primaria, educación secundaria. La educación secundaria era el ciclo básico, el ciclo diversificado. Entonces yo terminé el ciclo básico en el Teodoro Gómez de la Torre y luego pasé al Instituto Normal Alfredo Pérez Guerrero. Entonces en ese me gradué como bachiller y con 2 años más de superior obtuve mi título de docente, profesor primario. Ujú. Ya, pues entonces siempre ha sido mi anhelo. Por eso le decía, yo respeto mucho a las personas que acogen la posibilidad de ser docentes, porque yo he sido docente toda mi vida, me ha gustado la docencia, me ha gustado trabajar con niños. Sin embargo, he considerado de que puedo hacer algo más en otros espacios. Por eso cuando hubo la posibilidad de asumir una nueva función que me la adquirí a través de un concurso de merecimientos, eh, orienté mis esfuerzos a ingresar al campo administrativo de la Ujú. educación, como es en la figura del auditor educativo. Entonces, una vez que se dio el concurso y esas cosas, hoy me desempeño como auditor educativo de la zona uno. Entonces, mi trabajo es evaluar el trabajo que hacen las instituciones educativas en torno a la gestión, es Ujú. decir, cómo hacen las cosas dentro de la institución educativa, para ver si es que se cumplen lo que el Ministerio de Educación conoce como los estándares educativos. Entonces, hasta ahí un poco de reseña en torno a cómo ha sido mi vida en la educación y en lo que hago hasta la actualidad. Y en su trabajo actual, ¿cómo, o sea, de qué manera ve la educación en la actualidad? Ya. La educación realmente en lo que yo he podido observar, ¿no? Porque el trabajo mío es a nivel de las 4 provincias de la zona uno. Entonces yo igual he tenido la oportunidad de auditar, de evaluar el trabajo de las escuelas de Esmeraldas, como de Sucumbíos, como del Carchi, como de Imbabura. Entonces, ¿cómo veo yo la situación? Realmente quien hace que las cosas sucedan dentro de una institución educativa definitivamente es el docente, Ujú. ¿no? Es el docente porque en algunos casos los directivos institucionales, al menos en la actualidad, los directivos institucionales son colocados en el lugar donde se encuentran por confianza política, por encargo, porque es el más antiguo o porque le tocó. Sí. Entonces no existe una preparación de directivos con miras a conducir los destinos de una institución educativa. Entonces, un error grave que tiene la educación ecuatoriana es la mala formación de sus directivos. Realmente no saben qué hacer cuando se encuentran en el campo administrativo, porque los docentes hemos sido formados dentro de para ejercer nuestra función dentro de las aulas. Sin embargo, ya cuando se nos asigna labores administrativas, realmente no tenemos esa visión de futuro, no tenemos esa capacidad de gestión para que las cosas sucedan. Y por lo tanto, pues en las instituciones educativas los que hacen que las cosas funcionen son los docentes. No, y uno de los aspectos débiles es la formación de directivos. Entonces yo eso es lo que he visto. Las instituciones, lamentablemente, pues no, a nivel de las provincias, tanto costera como oriental, las calificaciones que han obtenido son realmente bajas. Es más bien en el sector de la sierra.
y específicamente en el sector del Carchi, en Ujú. donde se han encontrado las calificaciones más Más altas en altas. torno a la gestión educativa de las instituciones. Entonces, si hablamos de cómo está la educación desde mi punto de vista, la educación se encuentra a la deriva, ¿no? En una institución educativa, el docente hace su trabajo, pero lo hace enclaustrado en sus cuatro paredes. Entonces, cada docente, cada aula es un mundo diferente con sus padres de familia, con sus niños, y con su profesor. Pero si hablamos de que una institución educativa hablemos de que tuviera 12 grados, cada grado es un mundo diferente. Y hoy lo que buscamos son instituciones que agrupen a sus profesores, agrupen a sus padres de familia y hagan que la institución funcione como un grupo, no como 12, 13, 15, 20 grupos, en donde cada uno hace las cosas que considera y Claro. no en torno a una sola directriz, que debería ser lo que da la orientación que da un directivo. ¿Usted piensa que antes había más vocación por parte de los, de los maestros, de los educandos? Bueno, digamos que había un poco más de compromiso, ¿no? Un compromiso porque eh, la vocación realmente no podría yo, no, o sea, contrario a lo que siempre se ha creído, ¿no? De que los docentes que tenían más vocación, los docentes hacían mejor su trabajo. Ujú. No siempre considero que la cosa sea así, porque yo conozco profesores que han asumido directamente que ellos no tenían vocación, pero en cambio por el hecho de estar desempeñando un trabajo por el cual reciben un salario, los compromete. Ujú. Entonces, lo que existe, lo que falta en la educación ecuatoriana es compromiso, es conciencia, ¿no? Porque muchas veces profesores que dicen, yo tengo vocación, a la hora de encontrarlos en el aula de clases, tienen vocación para entrar al aula de clases, pero no Más tienen la no para vocación suficiente para hacer el trabajo técnicamente como debería hacerlo como un debe docente. ser. Claro. Entonces existen muchos profesores, en cambio, que asumen que si no fuera profesores, a lo mejor fueran médicos o fueran ingenieros, pero bueno, ya les tocó. Y el hecho de que ya les tocó, en cambio, los compromete y Su hacen buen trabajo. trabajo también, Sí. ¿no? Porque o sea, no necesitamos profesores que estén metidos en el aula. Ujú. Necesitamos profesores con compromiso y que sean capaces de hacer que las cosas sucedan. Y para eso, lamentablemente, pues el discurso de la vocación se fue quedando corto. Claro. Mm, Sí. Otra pregunta tenía. con gusto. ¿Cómo le ve usted en lo que se refiere a los recursos que el Estado imparte hacia se puede decir, hacia las instituciones públicas, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna diferencia tal vez con esto del tiempo de antes con el tiempo de hoy? O sea, hay más compromiso del Estado con lo que se refiere a a la educación en sí. O sea, ¿ha mejorado o realmente estamos en las mismas? Sí, yo pienso que sí ha mejorado, ¿no? O sea, sí ha mejorado, sustanciablemente ha mejorado, porque como le digo, hoy, primero hay una necesidad de mayor cantidad de docentes. Para cuando yo estudiaba, pues seguramente ¿qué seríamos? Unos 7 8 millones de habitantes. Entonces, si de esos consideramos que un 20% a lo mejor estamos en edad escolar, bueno, un 30 un 40% estamos en edad escolar, estamos hablando de unos 2 millones de niños. En la actualidad, con 18 millones de habitantes, estamos hablando de que un 20% estamos hablando de unos 4 millones, unos 5 millones de estudiantes en población en edad escolar. Entonces necesitan más profesores. Sí. Las instituciones educativas ya no son como en el tiempo en que yo estudiaba, pues porque
Ahí bastaba con una casita sin energía eléctrica, no tenía internet, no había agua potable, entonces era, la dotación de recursos era mínima y así eran el resto de instituciones educativas. Hoy podemos ver que las instituciones necesitan laboratorios, necesitan internet, Ujú. necesitan computadoras, porque el conocimiento ha crecido bastante. Entonces, la transmisión de ese conocimiento hoy en la actualidad ya no puede hacerse simplemente verbalmente. Ya necesitamos recursos tecnológicos, Sí, recursos educativos, los gobiernos, claro, un poco rayando en la politiquería también, ¿no? Eh, Se preocupan hoy por uniformes, por alimentación ujú. escolar, por textos Textos. escolares, Ujú. ¿no? Entonces, sí, hay una mayor preocupación. Creo que influye también las decisiones políticas que se han ido, no sé si ganando con el tiempo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de que la Constitución ordena que se debería llegar al 6% del Producto Interno Bruto dirigido a a la A educación, la que educación. no se cumple, ¿no? No se cumple, pero bueno, ya está en la Constitución de la República y se confía que algún rato se pueda llegar. Se hablaba de que anualmente se debía crecer un 0,5% a favor de la educación. Lamentablemente, pues usted más que nadie y los compañeros pueden analizar de que los actos de corrupción últimos, Sí, la devastación en algunos casos de tipo natural, los desastres naturales, han mermado un poco el presupuesto, ¿no? Más que todo las administraciones públicas que permiten el saqueo de los dineros del Estado, pues se ve reflejado en una baja en la provisión de recursos para el sistema educativo. Entonces, ese es uno de los problemas graves, ¿no?, que tenemos, pero yo sí puedo ver de que el aumento de recursos sí es notable. Ya las escuelitas que se encuentran, escuelas, unidades educativas que se encuentran más alejadas de la población, sobre todo en las poblaciones rurales, por lo general ya cuentan con textos, con uniformes, o sea, llega la ayuda del sí, Estado, llega. ¿no? Yo, a lo mejor no es en en la cantidad y en la calidad que se quisiera, pero está llegando. Entonces, a mi modo de ver, ha crecido la Sí, inversión en educación. sí. Muchas gracias por sus respuestas. Tal vez tiene alguna anécdota durante todo su proceso, tal vez escolar o ya laboral. Bueno, pues la vida está llena de anécdotas, ¿no? Yo recuerdo cuando fue mi primera experiencia como docente, ¿no? Porque en el tiempo en que yo ingresé al magisterio se manejaba las famosas ruedas de cambios, por las cuales los directivos de la Unión Nacional de Educadores tenían en sus manos la posibilidad de mover a los profesores en torno a la antigüedad que podría decirse o en torno a las necesidades que podían presentarse. Entonces, todo docente que ingresaba al magisterio tenía que hacerlo en los confines más remotos de las provincias. Ujú. Entonces, cuando yo ingresé, pues me tocó hacia una comunidad en la zona en la zona que hasta ahora se le conoce, ¿no?, como la zona del Intag, o sea, en la zona del río Intag. Pero bueno, a mí me tocó ir un poco más adentro del Chalhuayaco, más adentro de los Chontales y a un sector que se llamaba el Magdalena Alto. Ujú. Entonces, ahí fue donde viví una serie de anécdotas, pues, ¿no? Una de ellas, cuando yo ingresaba la primera vez,
los padres de familia me vieron llegar y me dijeron que cómo no les había avisado para salirme a esperar, pues, ¿no? Entonces les dije, bueno, pues que si es que ese era el gusto, o la tradición o la buena voluntad, entonces que yo iba a salir en el siguiente mes, porque yo salía cada mes, entonces me dijeron que nos pongamos de acuerdo, pues, ¿no? ¿Qué día iba a ingresar yo para salir con un caballito, para esperarme, porque yo tenía que viajar 8 horas a pie? Entonces, para reducir un poco la caminata, me ofrecían un caballo. Entonces, en el siguiente mes, pues efectivamente yo salía el día jueves y regresaba el día domingo. Entonces, el día domingo que yo regresaba, ya realmente estaba un caballo esperándome ahí con un padre de familia. Entonces, procedí pues a subirme al caballo. Una vez que cruzamos el Chontal, había un sector en donde había mucho lodo, ¿no? Ujú. Mucho lodo en el camino. Y lamentablemente, pues los caballos no son animales que puedan caminar con mucha certeza en el lodo. Y ya, pues no, cuando empezamos una bajada que llegaba hasta una quebrada, el caballo se frenó, ¿no? En la bajada que íbamos, el caballo se frenó Y usted se cayó. y yo me fui por encima del caballo y si no es porque me quedo colgado de las riendas, ¿Riendas? pues no, o Ujú. sea, la caída hubiera Fatal. sido, sí, podía haber sido fatal inclusive, ¿no? Porque el abismo al que iba a caer era de unos 80 metros siquiera y era en vertical. Entonces, esa fue la última vez que yo les había accedido a, a A subirme en subirse un en el caballo. caballo. Les dije que más seguro eran mis botas. Y de ahí siguió caminando. De ahí seguí caminando. Estuve 3 años en la zona del INTA. Sí, 3 años hermosos de mi vida, porque cuando uno se siente a la educación, hay ese compromiso con la educación. El padre de familia sabe Apreciar. apreciar esas cosas y le devuelve a usted con aprecio, con cariño, con buena voluntad. Entonces, por eso siempre me refiero a que esos fueron unos 3 años hermosos de mi vida y en mi vida profesional también. Muchas Ah, gracias, don Wisto. listo, José.